Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa Después de la Deriva, programa número 371. Quien habla, Guille Folguera, y a mi derecha tengo a la querida Pau Lois. ¿Cómo andas, Pau? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Usted cómo está? Bien, bien, bien. Soportando y aprendiendo a vivir cada día en este país. Superando cada adversidad. Cada adversidad. Ofrece obstáculos, ¿no? Sí, pero aprendemos, nos hacemos mejores. Sí. Bueno, vamos sí. A asumirlo. Somos parte del colectivo Después de la Deriva. Tomás Batista, Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina. Del otro lado está Sergio Arbolella, que se va a sumar luego. Y Facu y Uli andan entre señor los aparatos. Violato. El señor Violato. Se encarga así del sonido, y tenemos a Facu, que se encarga de la cuestión de imagen y que salga así de bonito esto. Exacto, y somos parte de este colectivo grande llamado Revuelto Radio. Esta ¿no? casa, exactamente. Sí, así Bien. es. Bueno, en la primera parte del programa hoy tenemos una enorme oportunidad. ¿Hace cuánto estamos pensando, imaginando? Hace muchos meses, ¿no? Sí, hace mucho esta conversación con un maestro. Así, ¿no? Para vos fue un maestro. Un maestro, alguien, sí, de quien se aprende, sí. Muy admirado. Estamos hablando de el querido Luis Scafati, que además, hoy me pasó mucho eso cuando yo comentaba. Mucha gente decía el nombre, no, le mostraba los dibujos e inmediatamente aparece el conocimiento, ¿no? Logra eso. Es cierto, logra eso, sí. Y a mí me gustaría decir cómo él se presenta en las redes, ¿no? Porque se presenta como un dibujante, ilustrador políglota, porque dibuja en todos los idiomas. Me parece muy interesante. Y además también se presenta como jubilado punk. Así que le podemos preguntar un poco acerca de eso. Vamos a ir por ahí. Ahora él está en Mendoza, la comunicación va a estar. ¿Y por qué significó para vos un maestro? No, es un maestro. Yo vi la película que se llama Palabra Pintada, cuya directora es Silvana Díaz Copoleta, sobre la vida de Luis Scafati, sobre su obra. Y hay algo que dice la hija de Luis, que también es artista plástica, y ella dice que su papá es un capo con la línea, ¿no? Es invencible en el dibujo, y hay algo de eso, de esa línea, de esa fuerza, de ese movimiento que hace que sea lo que es Scafati, y que sea que uno quiera dibujar como él, que aspire a eso, que sea como un horizonte. Pasa eso. La mancha, y él habla también en esa película de la desmesura, ¿no? Y es eso, es el contraste, y es el movimiento, y es la fuerza. Eso es la obra de la Scafati. Desmesura en términos artísticos, ¿qué significa? ¿Cómo se expresa? Y ese movimiento, ese contraste, esa disolución de los límites de las figuras, no sé. Ahora, quizás él quiso decir otra cosa, yo comprendí eso y lo leo desde ese lugar. Claro. Lo bueno es que vamos a tener la oportunidad de poder hablar con Luis. Luis, querido, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Guille? Sí, acá estamos con Paula Blois, estábamos hablando de cómo llegaba tu obra. Bueno, ante todo, gracias. No, bueno, gracias a ustedes por estar ahí, ¿sí? Hola, Luis, ¿cómo estás? Acá Paula te habla. Hola, Paula, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Luis, recién te presentábamos, dijimos cómo te presentás vos en las redes sociales, tenés redes sociales y las actualizás permanentemente. Ahí apareces como dibujante, ilustrador políglota, porque dibujás en todos los idiomas, y como jubilado punk. ¿Podemos empezar por ahí? ¿Por qué te presentás así? Bueno, eso del jubilado punk, bueno, porque alguna vez merodeé esas situaciones del punk, del hippie. Pensá que soy una persona ya que ha pasado por una cantidad de historietas, o sea, la última puede haber sido esa, el punk, ¿viste? Entonces me resultaba casi gracioso o contradictorio eso del jubilado y punk, ¿no? Sí, como dos imágenes dos imágenes que contrastan, sería como ese contraste, ese choque. Totalmente. Sí. Claro, sí. Bien, Luis, y te quería preguntar yo, vimos la peli Palabra Pintada, sí, recién la comentábamos, y ahí, en alguna parte de la película vos decís que el dibujo es un don,
¿no? Es un don, Sí. y que es un don con el cual vos estás batallando permanentemente, que tiene su parte positiva, que es el placer, el goce de dibujar, y que tiene una parte negativa, que es que te mantiene al margen de todo el resto, ¿no? Y a mí, cuando vi eso que vos decías, cuando escuchaba eso que vos decías, me surgían varias preguntas. Primero, como, ¿cuándo y cómo se revela como un don el dibujo? Entiendo que tiene que ver con esto de que desde pequeño, o sea, convivís desde siempre con el dibujo, y también, o sea, además de cómo y cuándo se revela como un don, qué implica vivir con este don, hay otras preguntas que me surgían que tiene que ver con si vos hablabas del placer de dibujar o del disfrute, si no se sufre también cuando se dibuja o en el acto creativo. Bueno, y por ahora vamos con esas preguntas, porque si no vamos a olvidarlas, pero esa idea del don despertó muchas inquietudes. Sí, Vamos sí. por ahí, sí. Mira, sí, yo entiendo que es el dibujar es un don que todos tenemos o que todos tuvimos en algún momento de la vida, que es cuando somos niños, ¿viste? No hay pibe que no dibuje, casi pibe te digo hasta los 4, 5, 6 años. Pasa algo extraño en la escuela ya cuando empieza a aparecer la palabra como instrumento, digamos, y el dibujo queda relegado, pero es muy, a mí me gusta mucho mirar los dibujos de los pibes porque manifiestan cosas que son muy atractivas visualmente y muy significativas, ¿no? En ese aspecto es que me refiero al don, cuando eso te es dado y se te mete y no hay manera de soltarlo, porque para mí una de las cosas más placenteras que he tenido en toda mi vida ha sido dibujar. Ahora, eso también tiene su contraparte, digamos, que es que de alguna manera te aislás, de alguna manera quedás como al margen de muchas situaciones, ¿viste? De la cosa social. No es lo mismo un tipo que hace teatro, que hace cine, que, no sé, que hace música, sobre todo música, donde hay una especie de relación ya con un público, ya con otros artistas. En cambio, el dibujante es una cosa muy solitaria. A mí, por ejemplo, cuando me preguntaban cómo te trató la pandemia, yo la pandemia no la sentí, digamos, en el sentido que siempre he estado aislado, ¿me entendés? Siempre he vivido un poco en esa situación. Claro. A pesar de que sí tengo mis amigos, pero hay momentos que son gran parte de mis momentos, digamos, en donde estás encerrado en un lugar metido en eso que es muy placentero, es muy lindo, pero también muy exigente, casi sos un esclavo de eso que te gusta, ¿viste? No sé si se entiende, pero y un don, bueno, porque sí, yo siento que es algo que se me dio y que de alguna manera fue creciendo conmigo, ¿no? Sí. Fue creciendo conmigo y yo pasé por muchas situaciones, porque está el tema del dinero también, cómo vive un artista o alguien que tiene, digamos, ese don, cómo vive. Es muy difícil vivir, sobre todo el dibujo, ¿no? Entonces yo pasé por por ejemplo, haciendo chistes en las revistas como Humor, como Hortensia, como Las Cebras Lunares, El Ratón de Occidente. Por suerte, ¿viste? Había mucho humor en aquel momento, digamos, circulando. Y bueno, encontré esa manera de sobrevivir con el dibujo. Ahora, siempre el dibujo que hacía, y eso digamos, tuve esa dificultad también de que no eran el dibujo adecuado para hacer un chiste, ¿no? Era un dibujo expresionista por momentos. Yo venía de una escuela que en la Alemania pre-nazi se había practicado mucho. El exponente más importante había sido George Grosz. Sí. Y era todo gente muy politizada que hacía un tipo de humor en una revista que se llamaba Simplicissimus, y todos
dibujantes de putísima madre, ¿viste? Entonces yo de alguna manera, me respaldaba en ellos, ¿viste? Porque cuando me decían, pero esto no es un chiste. No es gracioso, claro. No es gracioso, no es... Es terrible, claro. Sí, viste que está el típico monito, qué sé yo, viste que aprendés a hacer el monito, que una mano tiene 3 dedos, viste, claro. Un poco a lo Walt Disney, viste. Claro. Ojo, yo sé que son tipos de dibujo, yo quise hacer otra cosa, viste, lo quise hacer de alguna manera, como siento que el caricaturista, digamos, el que hace caricaturas, a veces también busca otra cosa, digamos, busca algo más profundo que caricaturizar solamente, ¿viste? Claro, sí. Sí. Bueno, y lo lograste en algún lado, ya no me acuerdo si es en la película o en alguna entrevista que te hicieron, vos dijiste, o te presentabas como un traficante, ¿no? De la plástica a la ilustración. Ahora que decís esto, me estoy recordando eso que dijiste. Sí, eso lo he pensado muchas veces, porque además me lo han dicho muchas veces. Generalmente la gente que hace humor, historieta, me dice, no, pero lo tuyo es el arte plástico, boludo, vos estás perdiendo guita acá con eso. Y la gente que hace cuadros y esas cosas me dice, no, pero lo tuyo es el historieta. O sea, ese conflicto lo tuve en cierto momento, porque es muy notable, digamos, por un lado te halagan, pero por otro lado te dicen, mira, mejor rajá de acá. Claro, en ninguno de los lados te quieren. Claro, ¿viste? Hasta que uno, bueno, empezás a encontrarte, digamos, y ahí la cosa cambia. Empezar a encontrarse a sí mismo, digamos, ¿no? En lo que sos, en lo que te interesa, en lo que haces, qué sé yo. A mí siempre me preguntaron, por ejemplo, por qué, si mi familia había habido una oposición al hecho de elegir la carrera artística, ¿no? Sí. Y no, todo lo contrario. A mí me ayudaron mucho, digamos, me estimularon mis viejos, porque mi característica es que era muy vago, ¿viste? ¿No? Entonces, yo ahora pienso que, claro, vieron que dijeron, bueno, va a estudiar algo, que estudia algo, ¿viste? Porque mis hermanos, uno estudiaba geología, otro ingeniería y otro medicina, ¿viste? O sea, estaban todos encarrilados menos yo. Que de repente decido estudiar arte, ¿viste? Fue una maravilla. Claro, bien. Pero igual nada vago, ¿no? La producción, o sea, vos lo dijiste, es bastante exigente, es muy exigente. Sí. No, yo digo vago, ¿viste? En el sentido de que sí, se entiende que el tipo que está encerrado haciendo dibujo, es un vago. Socialmente es un vago, claro. Vos podés estar encerrado en un kiosco esperando que caiga un cliente y no, estás trabajando. En cambio, el tipo que está dibujando, ¿viste? Es como que es obvio que no está haciendo nada. Es muy común eso, ojo. Sí. Yo lo he podido palpar, digamos, ¿no? Sí, cuando yo le digo, no, tengo que trabajar. Y tengo que trabajar, sí. Ya sé que la palabra trabajo no encuadra dentro de esto, ¿viste? Porque es qué sé yo, estás con colores, con lápices, además con lo que se supone que es algo. Por ahí es muy placentero, pero por ahí también, qué sé yo, cuando no te sale nada, hay que estar adentro de uno, ¿viste? Cuando o que lo que te sale no te gusta, no te digo nada, ¿viste? Sí. Y no es que, ¿me entendés? No es infalible el hecho, porque uno estás trabajando con algo que se te escapa por los rincones a veces, ¿viste? Sí, por eso te preguntaba si solo era placentero o también había sufrimiento, porque me parece que hay algo de sufrimiento en el proceso creativo. Sí, ¿no? También. Y sí, totalmente, también existe eso, sí, obvio que sí. En ese aspecto sí, ¿viste? Porque, ya te digo, no somos infalibles, yo creo que nadie es infalible como artista, ¿viste? Claro. Y que sí, si querés hacer algo tenés que trabajar mucho, todos los días, porque nada sale así, mira, de repente
lo tenés que encontrar eso, y para encontrarlo tenés que estar trabajando, ¿viste? No podés estar pensándolo y sentado en un café, ¿viste? Sí. No, tenés que estar laburando, y por ahí encontrás cosas. Esa es la forma, para mí, ¿viste? Que Sí. hasta ahora me ha ayudado, y ya te digo, qué sé yo, tiene también su alegría, ojo, no me estoy quejando. No, Tiene desde su ya alegría. hay un placer. Termina siendo más placentero, pero en el proceso hay algo de eso, de sufrimiento. Luis, y te quería preguntar también por el tema de los temas, justamente, ¿no? Que se te imponen los temas, el tema social que aparece permanentemente en tu obra, pero también la figura humana, te leí por ahí, aparece como un tema recurrente, la muerte, el erotismo. ¿Cómo surgen estos temas? Mira, el tema es a veces a pesar de uno, yo creo, ¿no? Yo siempre tuve una cosa con lo social, siempre me atrajo, y siempre fui hoy me dirían, qué sé yo, un zurdo de mierda, pero siempre, digamos, tuve una mirada crítica de lo social, siempre me interesó el otro, y esto te lo digo hoy, que vivimos, no sé, para mí es algo increíble lo que vivimos hoy, ¿viste? En todos los sentidos. Y bueno, si yo tenía, digamos, interés en la figura humana, porque era algo también que me gustaba y que lo estudiaba y lo fui incorporando, son mis actores, digamos, mis figuras, ¿viste? Ineludiblemente el tema social siempre estuvo, siempre en algún momento, y con humor, ¿viste? Con humor, haciendo una sátira o haciendo una crítica, qué sé yo, siempre estuvo. Y eso, el humor quedó de alguna manera incorporado a mi mirada, ¿no? El hecho del otro, el hecho el otro en todos sus sentidos, político, qué sé yo, en todos los sentidos, ¿viste? El tema de la muerte, el tema del erotismo, para mí son como partes de una totalidad, ¿no? Claro. Luis, te quiero hacer una pregunta a través además del impacto que significa ver obras tuyas como Metamorfosis de Kafka o 1984. ¿Qué lleva a un artista como vos a poner en diálogo, porque me imagino que no tiene que ver con ilustrar, sino algo distinto, poner en diálogo dos obras? ¿Cuáles son los desafíos con obras, además de la envergadura y de la dificultad que tiene? ¿Qué te llevó en su momento a tomar esas decisiones? Por suerte, por cierto. Mira, un poco me lleva a eso el tema, digamos, que siempre me gustó la literatura, me atrajo siempre. Y yo considero que el dibujo es un pariente muy cercano de la literatura, porque dibujando uno siempre está contando algo, ¿entendés? Ahora, Kafka fue como meterme con una cosa de mucha dificultad. Tal es así que yo estaba un poco cansado del tema del periodismo, ¿viste? De trabajar en revistas, de hacer, qué sé yo, las notas que me imponían, ilustrando, ¿no? O chistes, ¿viste? Estaba cansado de esa cosa. Entonces me impuse un tema que fue la Metamorfosis de Kafka. Y pasé 2 años haciéndolo, hice 2 versiones. Y una vez que las tenía, agarré todo y me fui a Alemania, ¿viste? Con la idea de publicarlo en la lengua materna, digamos, pero sin saber alemán, ¿viste? Fue una locura, un cortocircuito que tuve, y anduve como 2 meses boludeando por Alemania mal, ¿viste? Porque ¿viste? Me sentía derrotado, llegué de nuevo. Yo le decía el viaje de Kafka, porque anduve me recorrí no solamente en Alemania, estuve en Italia también, buscando, digamos, un editor, pero no encontraba la manera de comunicar qué era lo que quería hacer. Además eran dibujos
de cierto tamaño, digamos, no eran pequeños. Entonces era una carpeta inmensa, mira, toda una cosa en contra. Ahora, ese bautismo, digamos, me sirvió porque pude hacerlo acá y después sí, acá lo hicimos con La Urraca, que era el sello que lideraba la revista Humor, ¿no? Y después, sí, empezó a circular ya por todo el mundo, porque ya se han publicado hasta en Corea, ¿viste? La Metamorfosis, pero al principio, me costó. Ahora, eso me lo puse como tarea, pero después empezaron a surgir cosas, por ejemplo, recién hablaba de 1984. 1984, o el otro libro de Galeano, Las Venas Abiertas, que hice para Página 12, era como hacer dibujos con mis temas, ¿me entendés? Claro. Porque de alguna manera eran los relatos que yo hacía ya con mis dibujos, ¿viste? Cuando muchas veces he hecho eso, ¿viste? Inclusive hasta en humor, llevaba eso, de querer, digamos, fotografiar la realidad, digamos, con cierta sarcasmo, ¿no? Bueno, sí, pero ya te digo, yo siento eso, que de alguna manera soy un escritor que labura con otras palabras, que son los dibujos, ¿no? Otra caligrafía, digamos. Luis, pero te quería profundizar un poquito en este tema, en la relación entre palabra e imagen. ¿Cuál es la relación? O sea, porque también haces novelas gráficas, ¿no? Últimamente creo que estuviste con eso. Una novela gráfica hiciste. Bueno, pero fue el último trabajo que hiciste, ¿puede ser? ¿O que presentaste? Sí, claro. El último que presentamos acá, sí, con Locorrabia. Sí. La Bestia Impura se llama. Es. La Bestia Impura, mirá, La Bestia Impura la fui trabajando de una manera muy extraña, porque tenía temas, desde el tema casi autobiográfico al tema social, digamos. Y los iba dibujando por partes, ¿viste? En una especie de cuaderno. Y después les hice un texto que mi objetivo era que no contara lo que estaba pasando en el dibujo, sino que entre las dos, entre el texto y el dibujo, armaran un relato. No sé si salió muy bien, ¿viste? Primero el dibujo y luego el texto fue. Primero... Claro. Dije, invertir, digamos, la situación del ilustrador. Claro, ¿entendés? Sí. Pero, claro, a veces era muy difícil ponerle texto, ¿viste? A unas cosas muy densas y muy complejas, ¿no? Claro. Había momentos en que sí, que estaba mucho más claro, pero además no empecé en la primera página y terminé en la última, sino que eran cosas que lo iba armando, ¿viste? Una serie de dibujos acá, otra más en este costado, otra, ¿viste? Y después se armó todo, Y La Bestia Impura es un poco, estoy hablando de ser humano, ¿no? Como que tiene una especie de cosa bíblica, eso de animales impuros, dice la Biblia, ¿viste? Bueno, yo puse La Bestia Impura, traje con otra palabra. Ahora, esa conjunción siempre me interesó, ¿no? Siempre me interesó de tal manera que la palabra no estuvo ajena a mí, ¿viste? Porque a mí me encanta la poesía, me gusta muchísimo, disfruto mucho de la lectura, ¿viste? Entonces, el usar esos dos lenguajes, qué sé yo, me gustó hacerlo, y bueno, son experiencias también, ¿viste? Qué sé yo, son experiencias que uno en un momento dice cómo salieron, ¿no? Hoy, ya hace varios años de esto, 4, 5, o 3, no, el año pasado la presenté, creo. No me acuerdo.
Yo creo que sí. Creo que fue el año pasado, pero no sé. El año pasado, sí, pero viste que el tiempo es una cosa que cambia muchísimo, de acuerdo al momento en que estás. Bueno, sí, el año pasado, mira. Yo tenía una justo sobre el tiempo, pero ahora, perdón, no te quería interrumpir, Luis, dale. Sí, decime. No, por favor, dale, no, terminate, perdón. No, digo que es, viste, uno tiene varias percepciones de lo que hace también, ¿no? Lo primero mío es negarlo, esto salió para el orto, ¿viste? Pero años después, me ha pasado con muchos libros, desde el primero hasta el último, que años después me voy reconciliando con eso, ¿no? Con eso que ya está y que es intocable, digamos. ¿Viste? Porque un dibujo, yo por ejemplo tengo muchos dibujos que los estoy trabajando y hasta que no se van, un poco, ¿viste? Hasta que no entran en la planera o desaparecen, los puedo seguir tocando. Me pasó con una novela gráfica que hice con Ricardo Piglia, que se llamaba La ciudad ausente. Pasó que, ni bien la vi, no me gustó nada, ¿viste? Y eso que habíamos pasado mucho tiempo trabajando. Y yo empecé a redibujarla sobre los dibujos, ¿viste? O sea, a retocarla. Yo uso mucho la tijera, otros papeles, voy superponiendo cosas, rayando de nuevo, ¿viste? Sí. Y pasaron algunos años y me la pidieron la gente del Zorro Rojo en España. Y bueno, salió, son como 2 libros diferentes, ¿viste? O sea, el relato es el mismo de Piglia y Pablo de Santis, pero el dibujo no. Es esa la manera de manejarme a veces, ¿no? Con mi percepción de lo que hago, ¿no? Yo justo, a raíz de lo que decís del tiempo, una de las cosas que me intrigaba mucho y pensaba que pensabas al respecto, hay un lugar común, habitual, que es ¿para qué escribís un libro si nadie lee? Y la pregunta que te haría es ¿para qué dibujar, para qué pintar, para qué invertir tiempo? Tenía que ver con eso, en un contexto en donde la inteligencia artificial te resuelve en cuestión de instantes eso que estás proponiendo. ¿Cómo te estás pensando? ¿Cómo estás pensando las obras y tu laburo en este contexto actual? Mira, yo la primera inversión es en mí mismo. Puede parecer un poco egoísta, pero yo pienso que todo lo que el ser humano ha hecho ha sido pensando en sí mismo primero, ¿viste? Desde un aparato, un instrumento, un auto, qué sé yo. El ser humano, eso que se entiende por evolución, en realidad fue una cosa que se hizo para sí. Una casa, una ventana, bueno, yo creo que el hecho de hacer algo y que me guste a mí, sé que hay otro que lo va a recibir también, ese algo. Por ejemplo, a mí me gusta leer poesía. Y digo, claro, ¿y para qué la hace este tipo? Y la hace para él. Pero a mí me ayuda a comprenderme y a comprender cosas de este mundo, ¿viste? De este misterio que se llama vida, ¿viste? O sea, hasta la inteligencia artificial, esa llamada así, inteligencia artificial, que parece un producto que viene de, no sé, de la nada. No, es una cosa que la inventó el ser humano. Así que, no sé hasta qué punto, sí, llega un punto, en un momento en que eso va a reemplazar algo, probablemente. No, hay cosas que no. El que está haciendo algo creativo, digamos, sabe que es imposible. Porque, primero, uno no es dueño de lo que hace. Uno es, y eso lo siento muchas veces, ¿no? Que
que somos como un instrumento de algo muy potente, muy superior, qué sé yo, que es la naturaleza. La naturaleza es algo, viste, que no lo alcanzamos a comprender, digamos, ¿no? Porque yo siempre digo, es como tener antes había una cosa que era el mecano. El mecano vos tenías el mecano 1, el mecano 2, el mecano 3, diferentes tipos, ¿viste? Ahora, con el mecano 1 no podías armar un autito que era el mecano 5, necesitabas el mecano 5. Bueno, con nuestra entendedera no creo que podamos comprender el universo. Hay aproximaciones, hay suposiciones, por ahí uno se acerca con la poesía, otro se acerca con un Voyager, qué sé yo, ¿viste? Pienso que va por ese lugar. Ahora, claro, de repente, yo lo que siento a veces, ¿no? Mirando sobre todo lo que te brinda el celular, ponele, ¿no? Lo que te brindan las redes, es como una cosa muy pequeñita del hombre, ¿viste? Es un espejo donde se refleja solamente la mierda humana, ¿viste? O sea, yo por eso trato siempre de decir, bueno, voy a poner algo, ¿viste? Voy a poner algo que no sea, ¿viste? Solamente un tipo que le está pegando a otro, o que gritan, o que se pelean, porque hay mucha violencia también. Se ha puesto, viste, ha tomado mucha vigencia eso de la violencia de todos tipos, ¿no? Desde cortar un árbol a quemar un bosque a qué sé yo, viste, a matar a otro, a atropellarlo. Viste, hay como un regodeo en eso. Tirar bombas, hacerse mierda, no sé. Entonces, yo siento eso. Digo, bueno, tengo esto y quiero hacer algo bueno con esto. No quiere decir que sea bueno, ¿viste? El producto a veces. Bueno, te digo que algo que a otro lo estimule también. Eso. Luis, y para ir cerrando, ya se nos va acabando el tiempo, te quería preguntar si estás dibujando, qué estás dibujando ahora, qué estás ilustrando, qué estás haciendo ahora, si tiene que ver con este momento actual que un poco describías y qué sale en este momento. Y mira, sí, sale mucho de eso. Yo estoy viviendo en este momento en Vistalba, que es una zona, digamos, semi-rural ya, ¿viste? Porque cuando yo vine, si eran las 10 de la noche, era terrible porque era un camino solitario. Ahora hicieron una autopista y chao, ¿viste? Empezaron a aparecer countries y yo, ¿viste? O sea, pero eso es este lugar, digamos, de alguna manera, yo en 15 minutos estoy caminando entre los cerros, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y esa confrontación con ese paisaje lo estoy incorporando, digamos, sin dejar, porque a pesar mío, sin dejar de meter el ser humano, ¿viste? Sin dejar de meternos ahí, ¿viste? No es solamente el paisaje como lo entendía un tipo hace 2 o 3 siglos atrás, ¿viste? Sino que es un paisaje con un cierto compromiso, ¿viste? Qué sé yo, por ejemplo, acá hay una especie de destilería, ¿no? Y siempre que subimos un cerro, se ve todo y se ve esa especie de columnita así y el humo que sale. Y Marta, que es muy purista, mi mujer, dice, pero la puta que los parió. Le digo, pero es este siglo, eso que está ahí. Estás viendo, hay un tipo, un alemán que lo ha hecho fantástico, que se llama Ansel Kiefer. Ansel Kiefer hace unos paisajes hermosos así, pero siempre está el humo, siempre está la mierda humana, ¿viste? Digamos, todo lo que hacemos en contra de ese paisaje. Bueno. Eso estoy haciendo. Estoy, de alguna manera, metiéndome con un tema así, digamos que, haciendo ese contrapunto de cosas, ¿no? Claro. Bueno, Luis, y Marta Vicente, que también es artista plástica, vamos a
También es decirlo artista plástica, sí, nos acompañamos hace ya mucho. Eso, sí, sí, sí. Bueno, Luis, nos tenemos que despedir acá. La verdad es que una delicia escucharte. Muchas gracias por esta conversación. Y No, gracias a ustedes por todo lo que hacen, que realmente es mucho y qué sé yo, hace falta gente así, che. bueno, Ustedes son jóvenes y eso nos hace mucha falta. Así que el agradecido soy yo. Te admiramos profundamente, Luis. Muchísimo. Así que gracias en serio por Bueno. tu historia y por tu coherencia brutal que hace también en estos momentos. Gracias, Guille. Un beso. Che, Un abrazo. que estén bien. Gracias. Chao. Chao. ¡Qué lujo! ¿No? ¡Qué lujo! Sí, ahora quiero volver a escuchar todo lo que dijo. Bueno, y seguimos con arte. Con arte, con música. Con música, así es. Sí, vamos Tenés a ahí escuchar. anotado. Tengo anotado todo. Te Espero no dijeron meter la pata. cada palabra. Sí. Bueno, vamos a escuchar Filosa, que es una canción de Sixnis Bayón Grupo. Y Filosa es una canción que es parte del disco La Deriva, que se estrena mañana, miércoles a las 22 en la Hora Azul, en el espacio YouTube de Sagrada Medra. O sea, la Hora Azul es el espacio de YouTube de Sagrada Medra, el sello de Negro Aguirre, ¿no? Que lidera ahí con un grupo de personas. Ahí vamos.
Chao.